Hola a todos y a todas, mi nombre es Sebastián Chechetti y esta charla se centra en la descarga electrostática en satélites debido al plasma y a la propulsión iónica. Soy ingeniero electrónico y trabajo en INVAP. Esto es una empresa de desarrollo de tecnología que se especializa en sistemas complejos como son los reactores nucleares, satélites o radares, localizado al sur de Argentina, más específicamente en la ciudad de Bariloche. Mi especialidad es la de la compatibilidad electromagnética y mi trabajo diario consiste en lograr satélites compatibles. Esto quiere decir satélites que puedan funcionar correctamente cuando son incididos por campos eléctricos, magnéticos, similares a los que se generan cuando estoy realizando una llamada con mi teléfono celular o un canal de televisión está transmitiendo su programación. Para decirlo de otra forma, nuestro satélite debe funcionar correctamente en ambientes de interferencia y estas interferencias pueden ser generadas por el hombre, por la naturaleza o por el mismo satélite. Como ingeniero de MC, y vamos a decirle MC a la compatibilidad electromagnética, que es un término que se utiliza en la industria y en la academia, nos preocupa en particular los eventos que suceden repentinamente, es decir, que no son constantes en el tiempo o que suceden de repente. Un ejemplo es cuando caminamos por una alfombra, acercamos la mano al picaporte de la puerta y de repente sentimos un chispazo. Esto es, esto es un evento que pasa de repente, casi instantáneo. Hagamos por un instante zoom a esta situación. Todos sabemos que los cuerpos están constituidos por átomos. Estos átomos tienen pequeñas partículas que denominamos electrones, protones y neutrones. Los electrones y protones tienen algo que llamamos carga eléctrica, que puede ser positiva o negativa. Si tenemos una carga positiva y una negativa, se atraen como si fueran dos imanes de polos opuestos, y si son del mismo signo se repelen. Los cuerpos tienen la misma cantidad de electrones que de protones, quiere decir que los cuerpos son naturalmente neutros, pero ahora si de alguna forma pudiéramos arrancar electrones, ese cuerpo quedaría con un desbalance y quedaría cargado. O sea, al cuerpo le arranqué electrones, este queda positivo, y yo, que me llevo los electrones, voy a quedar negativo. Cuando caminamos por la alfombra, esta nos puede arrancar electrones, quedamos cargados entonces en forma positiva. Cuando acerco la mano al picaporte, y si de alguna forma este tuviese carga positiva, entonces a medida que acerco la mano se establece como una especie de batería o pila. Si es una batería, debe haber entonces tensión. Tensión, diferencia de potencial o voltaje, distintas formas de decir lo mismo. Hay volts. Cuando los volts sean suficientemente grandes, habrá un chispazo. Podríamos seguir desmenuzando los detalles de esta situación tan cotidiana de la mirada de la física, y lo mismo pasa, digamos, en un día con mucho viento. La fricción puede arrancarnos electrones y cargarnos entonces con estática. Pero para mí, que soy ingeniero de MC, desarrollo satélites, debo preocuparme por la carga estática si en el espacio no hay ni viento y mucho menos alfombras. El primer paso que vamos a dar para responder a esta pregunta es qué registros históricos hay. Si consultamos la bibliografía, podemos encontrar rápidamente un documento de NASA llamado Fallas y anomalías en naves espaciales debido a carga estática, y en este documento podemos ver que satélites de diversos orígenes, como de la Agencia Espacial Canadiense, o de Japón, de China, Australia, Estados Unidos, entre otros, han sufrido anomalías, mal funcionamiento, degradación o pérdida de la misión por eventos de descarga electrostática, muy similar al que se da ante la alfombra. Esto significa que hay otras formas de que nuestro satélite se puede cargar. El ambiente espacial cuenta con partículas, iones, electrones, protones, que tienen distinta energía, en distintas densidades, y que están vinculadas a eventos espaciales como son las tormentas solares. A esta nube de partículas la vamos a llamar entonces plasma. Y es la que va a cargar, el plasma es el que va a cargar la superficie de nuestro satélite, incrustándose sobre la superficie de nuestra nave. Es más, para algunos casos las partículas tendrán la energía suficiente para atravesar las paredes del satélite, pudiendo cargar los equipos electrónicos que se encuentran dentro de la nave. Pero hoy nos focalizamos en la carga superficial. Pero entonces yo, que soy ingeniero de MC, trabajando en aplicaciones espaciales para misiones que van a estar en regiones bien definidas en el espacio, ¿cómo es el ambiente que va a encontrar mi satélite? Y en ese caso, ¿cómo sé si se podrá dar un evento de descarga electrostática? Para andar ese camino, lo que hacemos es adentrarnos al mundo de las normativas. Por ejemplo, la que emite la NASA o la ESA, que es la Agencia Espacial Europea. En esta bibliografía está bien documentado cómo es el ambiente para distintas órbitas, es decir, sabiendo a qué distancia estoy del planeta Tierra, por ejemplo, a 500 kilómetros, si es un satélite de observación de la Tierra, o a 36.000 kilómetros, si es uno de telecomunicaciones.
¿cómo podré saber qué tipo de partículas puedo encontrar, con qué energía y con qué densidad? Y además, como este ambiente es variable en el tiempo, las normas me van a decir cómo es este ambiente en el peor de los casos. Y esto es algo que a los ingenieros nos gusta mucho, porque nos resume la peor condición en que vamos a encontrar como ambiente espacial. Entonces sabemos que si nuestro diseño funciona en esas condiciones, vamos a estar seguros que funcionarán en todas. Además de decirnos eso, estos documentos nos dicen cuál puede ser la mayor diferencia de carga o la mayor diferencia de potencial que puede haber entre las distintas superficies del satélite. Nuestro cuerpo, nuestra nave, perdón, nuestro satélite o nuestra nave, tiene un cuerpo principal, ¿sí? Vamos a suponer que está hecho de aluminio, unos paneles solares y algunas antenas como mínimo. Eso va a ser como mínimo mi satélite. Entonces, todas estas partes se irán cargando debido a las partículas que dijimos recién. Entonces, ¿habrá alguna diferencia de carga entre las superficies? Va a haber, y se puede dar el efecto que se nos daba con el picaporte. Entonces, si hay diferencia de carga que no sea tan elevada, podremos garantizar que no tendremos riesgo al chispazo, o lo que ya vamos a empezar a llamar evento de ESD. Si este chispazo se da, puede hacer que nuestro satélite no funcione correctamente o directamente se dañe. Entonces, conocemos el ambiente, conocemos qué diferencia de potencial va a ser permitida en mi satélite para que no haya un evento de ESD, pero ¿cómo podemos determinar cómo se carga la nave en este ambiente dado? Por eso la industria espacial cuenta con distintas herramientas de análisis por simulación, es decir, recrear la situación en una computadora. Una de ellas es el software de acceso libre llamado PIS. Este software muy utilizado en la industria ha sido desarrollado bajo el sponsoreo de la ESA y permite cargar una geometría equivalente a la de mi satélite, ponerla inmersa en mi ambiente espacial de peor caso, y luego de una simulación podremos ver la diferencia de carga entre las distintas partes. Si vemos que los valores están por debajo de lo que me indica la norma, podremos estar tranquilos que nuestro diseño es correcto. Si no, tendremos que hacer ajustes. ¿Y cuál es el ajuste que puedo hacer? Digamos, todos sabemos que algunos materiales conducen la corriente eléctrica y otros no. Si nosotros garantizamos que nuestro satélite sea en general más o menos conductor, las partículas que se han ido incrustando en mi satélite se van a distribuir más o menos uniformemente, a modo que la diferencia entre superficies no sea muy alta, es decir, vamos a interconectar las partes con conductores y vamos a usar pinturas o cobertores más o menos conductores, y esto va a ser nuestro concepto de oro para evitar los eventos de CD, es decir, desparramar o distribuir la carga que se fue generando en nuestro satélite en forma más o menos uniforme. Esta imagen que se puede ver representa un satélite. Como les decía, un cuerpo principal que está hecho de aluminio, dos paneles solares y una antena. En el modelo hemos cargado los materiales para cada superficie y cómo se conectan entre ellas. Los hemos dispuesto en una órbita del tipo GEO, es decir, la órbita que se utiliza para satélites de telecomunicaciones en general, como son los que dan, por ejemplo, Internet, que están, como dijimos, a 36.000 kilómetros de distancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En principio, miremos la diferencia de colores que aparece entre las distintas partes del satélite. Si el color es más o menos el mismo, significa que no hay gran diferencia de carga entre las partes. A medida que el color sea distinto, significa que nuestro satélite se está cargando distinto según el sector. Inicialmente está todo rojo. Este rojo no significa que sea malo en este caso. El valor rojo significa nuestro menor valor de carga. El azul va a ser el máximo. Mientras el satélite esté en azul, significa que tiene un exceso de electrones. A medida que esté más rojo, significa que tiene menos carga negativa. En esta simulación se considera la ocurrencia de un eclipse, que es un evento cósmico, es un evento que a nosotros va a tener impacto en la carga de estática. Hasta el segundo 2000, el satélite está en la sombra. En este caso se carga más negativamente. Luego del instante 2000, el Sol entra en juego y la incidencia de rayos solares da lugar al efecto de fotoemisión, es decir, arranca electrones de la superficie del satélite, volviéndolo en este caso no tan negativo, le va arrancando electrones. Vamos a ver entonces esta simulación. Entonces, que nuestro satélite esté inmerso
en el ambiente espacial hace que se vaya cargando, como decíamos. Lo importante es que haya una distribución de esta carga lo más homogénea posible, y como vemos recién, en el instante 2000, eh, sale, sale del eclipse, es decir, al satélite le comienza a impactar los rayos del Sol, se da la fotoemisión y ya la carga es distinta cuando estaba en la sombra. Ahora, finalmente, vamos a ver un poco sobre la propulsión. Históricamente, la propulsión de los satélites para llegar a su órbita y para realizar ajustes en su posición usaba combustible del tipo químico. Estos propulsores eyectan gases que permiten que la nave se mueva en sentido opuesto a la eyección. La industria espacial paulatinamente ha ido reemplazando este tipo de propulsión por la propulsión estática, por la propulsión eléctrica. Esto básicamente permite ahorrar significativamente la cantidad de combustible necesaria, por ende el peso del satélite, lo que reduce el costo de lanzamientos desde Tierra al espacio, teniendo impacto en el costo económico final de la misión. Estos propulsores, para su funcionamiento, expulsan partículas cargadas, que es una nube de alta densidad que vamos a llamar pluma. Estas partículas, como vamos a ver en esta animación, estas partículas, como vemos, pueden impactar en algún lugar del satélite, en algún lugar que incluso puede llegar a ser crítico. Y este es un nuevo fenómeno, entonces, que se suma al de la carga por el ambiente espacial. Entonces, en nuestro diseño tendremos que tener en cuenta el ambiente plasma de nuestra órbita, de peor caso, más el impacto de la pluma de la pluma de nuestro propulsor. En esta animación vemos que la pluma impacta en forma no deseada, o al menos potencialmente peligrosa, sobre un componente vital de mi satélite, que es el panel solar. Nuevamente podemos acudir a nuestro satélite elaborado en SPIS, a nuestro modelo donde teníamos un cuerpo principal, los paneles solares y la antena. Y este nos va a permitir reproducir ahora el efecto del propulsor combinado con el ambiente geo para evaluar entonces la carga. Para cerrar, vamos a decir que si bien la carga por estática en un satélite es inevitable, la distribución de esta carga puede ser controlada a modo de evitar anomalías en nuestra nave. Esta carga se va a dar por la interacción del satélite con el ambiente espacial, sumado al de la pluma de propulsores eléctricos. Del ambiente no nos podemos separar. Los propulsores eléctricos los queremos porque nos permiten lograr misiones más económicas. Esa combinación de hechos hará lo que hace sobre nosotros una alfombra cuando caminamos. Y este diseño requiere una mirada interdisciplinaria dentro de la ingeniería y la física. El primer paso es entender la existencia de este potencial problema, diseñar pensando en eso, realimentar nuestros diseños y decisiones con análisis realizados por software reconocido en la industria, que nos permita predecir cuán bueno es nuestro diseño para minimizar así entonces la probabilidad de eventos del tipo DC. Bueno, muchas gracias, eso es todo.